Quiero dedicar este monólogo a mi prima Betty, cuyo recuerdo vive en mi corazón. Crecí en un hogar donde mi madre culpaba a mi padre de todo. Para mi madre, el hombre era un ser despreciable, un cero a la izquierda. A mi padre lo tachaba de inepto, bueno para nada, y le quitaba constantemente la autoridad. Me llaman Sisi, la emperatriz rebelde. La rebeldía es estar en contra de algo. De niña, yo estaba en contra del maltrato que mi madre ejercía sobre mi padre. Me parecía terrible que lo despreciara de esa manera tan directa. Un buen día tuve lo que llamamos una revelación. Mi madre me dijo: «Eres igualita a tu padre». Ese día pude comprender que aquella mujer me despreciaba también a mí. No me aceptaba tal como yo era. Quería cambiar mi esencia. Quería controlarme. Yo era una niña que tenía el amor de mi padre, pero me faltaba el de mi madre. Por ello mi deseo se concentró en intentar llenar esa falla. Así que me convertí en un objeto para esa madre, una muñeca que actuaba a su antojo. Estaba completamente a su merced. No obstante, mi cuerpo empezó a sintomatizar. Empecé a tener crisis de anorexia y de bulimia. A los 16 años de edad me enamoré locamente de Pierre. Pierre era un conde, pero para mi madre su posición de conde no era suficiente, así que me alejó de aquel hombre, haciendo oídos sordos a mis lamentos. Ese día tuve la primera de mis infinitas crisis depresivas. Padecí a lo largo de mi vida muchas de ellas. Yo era efectivamente la muñeca de mi madre, pero mi propio deseo se hacía escuchar en los síntomas de mi cuerpo. Mi tía Sofía, que era la madre del emperador Francisco José, coludida con mi madre, organizaron el matrimonio del emperador con mi hermana Elena. Mi madre me pidió que las acompañara porque quería sacarme de aquella melancolía que había en mí por haber tenido la frustración de mi primer amor. Cuando los ojos del emperador se cruzaron con los míos, supe de inmediato que aquel hombre se había enamorado completa y locamente de mí. De la noche a la mañana me convertí en la emperatriz Isabel de Baviera, ante la mirada estupefacta de toda la familia y la mirada enfurecida y rabiosa de mi pobre hermana. Pero yo no estaba hecha para obedecer. Ya no podía seguir jugando a ser la muñeca de nadie. El amor de mi marido fue algo muy hermoso para mí, pero no fue suficiente para pagar el precio de mi libertad. Lo único que me aliviaba era la escritura. Escribía diarios y poemas. Una vez escribí un poema que expresaba mi dolor. Mi tía suegra lo encontró y lo rompió, pero yo lo escribí otra vez y lo colgué en el espejo de mi tocador. Había un fragmento del poema que decía: «Maldigo en vano ese momento en que a ti, libertad, te perdí». De mí se hablaba mucho. Se decía que era poseedora de una belleza arrolladora, pero que mis ojos expresaban una personalidad atormentada. Lo cierto es que la vida de la corte me asfixiaba. Tuve 4 hijos, pero la muerte de 2 de ellos me sumieron en una profunda melancolía. Mis crisis depresivas lograban aliviarse cuando galopaba a caballo. Supongo que el viento en mi rostro me daba una sensación de libertad que me ayudaba a superar la tristeza, aunque fuese algo momentáneo. Alimentar la amistad con hombres también me servía de ayuda. Tenía muchos admiradores.
entre ellos el conde húngaro Gyula Andrássy. Me enamoré secretamente de él. Supongo que por un lado, porque mi marido, muy a su pesar, me descuidaba, pues estaba muy ocupado gobernando y yo no era una mujer a la que se podía dejar sola. Por otro lado, creo que Gyula me recordaba mi primer amor frustrado, aquel chico de mi juventud que también era un conde. La cuestión es que siempre se rumoró que Gyula era el padre de mi hija pequeña. Yo nunca lo confirmé, pero tampoco lo desmentí. Mi marido me amaba tanto que lo pasó por alto y yo decidí llevarme ese secreto a la tumba. Recuerdo que de niña un pensamiento asaltaba constantemente mi mente. El pensamiento era el siguiente: si desaparezco, no soy la muñeca de mi madre. El deseo de desaparecer me acompañó toda mi vida. ¿Acaso desde niña, a nivel inconsciente, decidí cómo iba a ser mi muerte? Esa respuesta no la tengo, pero el deseo de desaparecer se vio cristalizado el 10 de septiembre de 1898. Aquella tarde caminaba plácida por la calle. Solía hacerlo sin escolta, ya que inocentemente yo creía que era una emperatriz amada por su pueblo. Observé a un hombre desaliñado que fingió tropezarse conmigo, pero aquel tropiezo no era inocente, tenía intenciones oscuras. Aquel hombre me clavó un estilete cerca del corazón. El estilete es un puñal muy fino, casi un alfiler, pero muy largo. En un primer momento no me di cuenta de lo que me estaba pasando y seguí caminando, pero después, poco a poco, me fui desvaneciendo y recuerdo que sentí esa sensación que me había perseguido siempre, la de ir desapareciendo. El hombre que me asesinó era un anarquista llamado Luigi. Yo tenía 60 años de edad y mientras me desvanecía, recordé una leyenda que de niña me contó mi padre. Era sobre un zorro y un colibrí. El zorro envidiaba al colibrí porque volaba por encima de él, así que le tendió una trampa. Le dijo que volaba muy lento y que debía ir a buscar una piedra azul en un nido de águilas para poder volar más rápido. El incrédulo colibrí cayó en la trampa y fue a buscar la piedra al nido del águila. Mientras la buscaba, el águila llegó al nido y en un segundo asesinó al colibrí. Un amigo del zorro que miró la escena le preguntó por qué había enviado al colibrí a la muerte. Entonces, aquel astuto animal contestó: porque no soporto que nadie vuele por encima de mí. Antes de expirar el último aliento, supe que Luigi me había asesinado por lo que yo representaba. Mi lugar de emperatriz por encima de él. Me llamo Sisi, la emperatriz rebelde, y estoy aquí para decirte que no importa qué tan rebelde seas o qué tan en contra estés de tu cuna de origen, es necesario que comprendas lo que tú representas para otras personas, para que no te sorprendan, como a mí, los puñales por la espalda. Muchas gracias.